Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. Por la Universidad de Michigan y máster. Perdón, lo siento, estos errores saben suceder en vivo. Mencionaba que Andrés Arauz es un joven economista, licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan y máster en Economía del Desarrollo por la Flaxo Ecuador. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en Economía por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro del directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública, donde también ha ejercido como director. En la función pública fue asesor del Ministerio de Política Económica y director general del Banco Central. Fue subsecretario y viceministro de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación y ministro coordinador de Conocimiento. Ha sido docente de la maestría de Finanzas y Economía Empresarial en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Forma parte de varios grupos de investigación a nivel internacional sobre la tecnología e innovación, contratación pública, fiscalidad internacional, flujos financieros ilícitos y política económica. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Progressive Internacional, organización a la que pertenecen intelectuales como Noam Chomsky, como Bernie Sanders y el mismo expresidente de la República, Rafael Correa. Habla español, inglés, francés y ruso. Mi agradecimiento a usted, economista, a su equipo, por la gran gentileza que han tenido aceptando nuestra invitación de entrevista. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Hola Jairo, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá en Periodismo en Llamas, y ante esa larga hoja de vida le faltó nada más un detalle, que soy catador de ceviches jipijapas que me encanta probar en todo el país, así que con todo gusto estamos aquí para atender a las inquietudes ciudadanas. Muy bien, muy amable economista. Empezamos y precisamente me gustaría empezar con el tema de las elecciones. En caso de llegar usted a la presidencia, ¿cómo será la relación que usted manejará con la Asamblea Legislativa en el caso de no conseguir una mayoría absoluta, por ejemplo, ya que eso no le permitiría tramitar sus proyectos de ley y políticas públicas? Por favor, economista. Bueno, mira, es una excelente pregunta, ya que estamos listos para gobernar y la relación con la Asamblea va a ser fundamental. Nosotros hemos planteado un trabajo legislativo que incluye básicamente derogar, revertir muchas de las medidas que se han tomado en el gobierno de Moreno, especialmente las relacionadas con la vida de la gente. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores que fueron abandonados, eliminados con la ley de apoyo humanitario, llamada así casi cínicamente. Nosotros estamos listos para trabajar con una mayoría consolidada, que nuestros modelos matemáticos predicen que sí la vamos a poder alcanzar gracias al apoyo y al acompañamiento de la ciudadanía ecuatoriana. Pero siempre vamos a estar dispuestos a conversar y lograr acuerdos por el bien de todo el Ecuador, por el bien de la ciudadanía. No nos interesan a nosotros las broncas, las peleas entre políticos, pero sí nos interesa poder construir un país de forma conjunta, aportando soluciones a las familias ecuatorianas. Así que
de mi parte va a haber siempre esa predisposición y claro, vamos a tratar de construir una relación también, quizás eso interesa a muchos de quienes nos ven, basadas en las tecnologías de información, en donde esa dinámica del legislativo, del ejecutivo, puede ser absolutamente transparente y pueda permitir que la ciudadanía se involucre muchísimo más en el proceso legislativo, de fiscalización y de gobierno popular. Muy bien, excelente, estimado economista. Otra consulta, ¿cuál sería el plan que implementaría usted para recuperar y restablecer las empresas públicas consideradas bienes patrimoniales y culturales del Estado? Que, como sabemos, durante esta administración ha sido eliminada y vendidas ilegalmente, como ferrocarriles, correos del Ecuador, medios públicos, etcétera. Sí, bueno, nosotros nos preocupa mucho lo que se quiere hacer en estos últimos meses del gobierno de Moreno. ¿Quién diría que justo cuando le faltan 5 meses antes de las elecciones, justo quieren vender todas las empresas del Estado a precio de coronavirus, a precio de gallina enferma? Nosotros no creemos que eso debe ser aceptable. Todo nuestro empeño va a ser en dedicarnos a observar cercanamente cómo se realiza ese proceso de venta, porque eso no es lo correcto. Estamos en unos momentos donde un gobierno está totalmente carente de legitimidad democrática, no tiene respaldo popular y además quiere dedicarse a vender lo poco que le queda al Estado, quebrando a las empresas como Ferrocarriles, como Correos del Ecuador, pero queriendo además vender empresas absolutamente rentables como el Banco del Pacífico, como la refinería de Esmeraldas, como la empresa de telecomunicaciones que en el siglo XX, en el siglo XXI, mil disculpas, debe ser un pilar pues de la gestión del Estado y del gobierno. Así que nosotros vamos a estar muy vigilantes y si llegasen a ser negociados con el patrimonio público en los últimos 5 meses del gobierno, que tenga la ciudadanía la confianza de que lo vamos a revertir, porque nosotros sí lo hacemos con amor a la patria y no por entregar a unos cuantos amigos a precio de coronavirus. Muy bien, y precisamente sobre la venta del Banco del Pacífico, ya que representa banca pública y una herramienta de política económica que regula el mercado, ¿de qué manera será el proceso para revocar esta venta considerada inconstitucional e ilegal también? Efectivamente, bueno, como vimos, el Ecuador entero habían declarado en reserva la información sobre la venta durante 15 años. ¿Qué explicación lógica tiene eso? Evidentemente nosotros, cuando yo participaba del Observatorio de la Dolarización, fuimos los primeros en plantear la alerta sobre la venta del Banco del Pacífico y realmente nos generó mucho temor. Para que la ciudadanía conozca, porque a veces es un dato que no se divulga, ya fue privatizada una parte del Banco del Pacífico, las oficinas del Pacífico en Panamá, y fue vendida justamente a los banqueros que ahora están cogobernando este país. Así que nosotros vamos a establecer la vigilancia del caso. Apenas tengamos la información de cómo avanza ese proceso de venta, actuaremos a través de las instancias administrativas, judiciales y constitucionales del caso. Y si ya es en nuestro gobierno, pues que sepan que lo vamos a preservar en manos públicas, porque no nos interesa deshacernos de ello, sino más bien usarlo como un instrumento de política pública para que la gente tenga acceso a vivienda, a crédito educativo, a acceso al emprendimiento a tasas de interés más bajas y así sucesivamente. También vamos a revisar algo que a mí me genera mucha tristeza, y es el hecho de que en este gobierno el Banco del Pacífico firmó un convenio con una empresa denominada GEA que debitaban de las cuentas de la clase media $4, $5, supuestamente con autorización telefónica, y eso terminó sacándole a las familias ecuatorianas $60 por cabeza. Eso es inaceptable, así que también vamos a analizar lo que pasó ahí y encontraremos las responsabilidades del caso y devolver ese dinero a las familias ecuatorianas. Muy bien, me parece muy bien. En este momento le voy a dar paso a mi compañero Santiago Suárez, el licenciado Santiago Suárez, es compañero de la casa, y va a desarrollar la entrevista. Estimado Santiago, por favor. Audio.
Disculpa, Santiago, no te escucho. Lo volvió a apagar. ¿Ahí me escucha? Ya. Muchas gracias. Reiterarle el agradecimiento a usted, querido economista, el que haya sido parte y que venga a ser parte de nosotros en esta entrevista. Personas como ustedes que tienen esa gentileza y esa nobleza de participar en una entrevista con un medio de comunicación como el nuestro, que no es un medio de comunicación nacional ni tampoco se evidencia la mano del poder económico dentro de nuestro medio. Usted ha aceptado y pues le agradecemos de infinita manera. Así también a todos a nuestra audiencia que con su presencia ha generado bastante expectativa. Vamos a las preguntas claras y directas. En este caso, por ejemplo, con la banca privada ha generado un montón de situaciones en este tiempo en el cual se ha visto indolente, sobre todo con todos los sectores más vulnerables. En este momento también tenemos el sector del transporte, que ha sido apaleado con un montón de intereses y sobre todo de que como no tuvieron una actividad económica inmediata por el tema de la pandemia, los préstamos han crecido y las deudas se han sobrepasado. Están buscando a través de diferentes mecanismos con el Estado y con el gobierno tratar de solucionar y de que la banca se apiade, sea condolente con ellos y se puedan renegociar esas deudas. Usted, al llegar a Carondelet, ¿qué es lo que va a hacer con este sector como es el de la banca privada? Bueno, mira, con la banca tenemos muchas tareas que hacer. Acá, en vez de que avance el sistema financiero al servicio de la producción, al servicio del emprendimiento, de la familia ecuatoriana, lo que se hizo que al revés, la familia, la producción, la empresa estén al servicio de la banca. Eso lo vamos a revertir de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a entrar a un verdadero proceso de supervisión y control para evitar que hayan, como mencioné, esos débitos indebidos, esas altísimas comisiones y esas tasas de interés estratosféricas que afectan a la capacidad de emprender por parte de los ecuatorianos. Segundo, vamos a ir a una verdadera política de refinanciación de las deudas a causa de la pandemia. ¿Acaso que es culpa de nadie que no pueden pagar las deudas si lo que ha habido es una pandemia planetaria? Pues entonces la regulación tiene que estar adecuada a aquello y significa que tiene que haber periodos más largos de repago, cuotitas más bajas, tasas de interés más bajas, ganancias más bajas para los bancos, pero también índices de solvencia más bajos para que no tengan que los bancos estar estresados de que la superintendencia les persigue por los niveles de solvencia. También hay que tener un mecanismo de regulación adecuado. Vamos a establecer la promoción del uso de los medios electrónicos de pago, especialmente el dinero electrónico, para que no tengamos que depender de la buena voluntad de algún negocio bancario, sino que la posibilidad de transaccionar el dinero se convierta en un derecho de los ciudadanos ecuatorianos a través de la plataforma de dinero electrónico del Banco Central y de paso reduciendo la aglomeración y permitiendo que la ciudadanía pueda transaccionar más rápido, más ágilmente, de forma innovadora en uso de las tecnologías de información sin tener que hacer fila afuera del cajero o del banco, ¿no es cierto? A nosotros nos han llegado bastantes denuncias de mucha ciudadanía, sobre todo de esto del mal uso, del uso de las tarjetas de crédito, que cuando van a refinanciarlo, lo refinancian interés sobre el interés y lo convierten en capital. Y eso es una extorsión al bolsillo de los ecuatorianos y sobre todo es una extorsión cuando llaman continuamente hacia tarjetaviente y le amenazan con diferentes acciones legales. Esto ustedes también lo van a controlar, lo van a regular, van a hacer que estas empresas como Diners, y voy a decirlo el nombre, y el Banco de Pichincha, que generan este tipo de situaciones a la clase media y que devuelven a la clase media más pobre, ¿van a ustedes hacer algún tipo de control con ellos? Absolutamente, y no es que estamos esperando hasta llegar al gobierno para hacerlo. Desde el Observatorio de la Dolarización hemos denunciado el tema en distintos espacios y antes de yo participar activamente en política, contribuía al trabajo a los compañeros que hacen una gran labor en la Unión de Afectados por la Banca, que están iniciando acciones en la Defensoría del Pueblo, están planteando acciones también judiciales,
Y yo quisiera dar un ejemplo con relación a los transportistas. Miren, los transportistas están en permanente renovación de sus unidades y por lo tanto están en permanente situación de endeudamiento con la banca. Y a ellos que se le ha colapsado la economía y por ende el transporte, la banca les está acosando incesantemente, amenazando con mandarles a la central de riesgos, que lo que es como condenarlos de por vida a tener una mancha en su historial. Nosotros lo que vamos a hacer es al contrario, permitir un plan un plan renova, como el que ya tuvieron los transportistas en el gobierno de Rafael Correa, que les permitió reemplazar quizá los buses, los camiones viejos, las unidades viejas por unidades nuevas, mucho menos contaminantes, que contribuyen a depurar nuestro medio ambiente, mayor seguridad para los pasajeros y los conductores, y ahora además en condiciones blandas para que puedan tener un emprendimiento exitoso. Los transportistas recuerdan eso y saben que ahora vamos a hacer un plan Renova del siglo XXI, un plan Renova adecuado a la realidad actual, que incorpore, por ejemplo, el monitoreo de GPS, que incorpore los estándares de calidad y que permitan que avancemos aún más en una política de transporte y logística con financiamiento, con crédito del Estado, con las instituciones públicas. Perfecto, economista. Eso es muy importante para el sector del transporte, que ha sufrido mucha pérdida y que de hecho se encuentra en una crisis y por poco en la quiebra total. En todo caso, el día de hoy ha anunciado el presidente de la República que vamos a tener una nueva era de reactivación económica, en la cual nos están entregando 7.150 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Internacional de Desarrollo y bancos chinos. ¿Qué opina de eso, pues, estimado? Chuta, yo lo que opino ahí es que la palabra de la presidencia está bien por los suelos, ¿no? La credibilidad es nula, ya que cuántas cadenas nacionales ya no nos anuncian con buenas noticias. Creo que llevamos 2 años de cadenas nacionales. Si fuera por número de cadenas nacionales y por anuncios, estuviéramos en el paraíso y no en la situación tan grave en donde nuestros familiares, nuestros seres queridos han tenido que fallecer por la negligencia de este gobierno, por tener las prioridades cruzadas, en donde han decidido priorizar los intereses de unos banqueros internacionales y no el de las familias ecuatorianas. Así que yo no creo en lo que dice Lenín Moreno, peor en esa expectativa de ingresos que se vienen, porque lo único que ha hecho este presidente y este ministro es apalancarse el puestito. Ahora tenemos la información de que el ministro de Finanzas actual va a ir a trabajar a Washington, al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para quién, pues, entonces estaba trabajando? ¿Para Washington o para el pueblo ecuatoriano? Creo que la respuesta está clara, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos en cuenta de que existen algunas reglas, algunas condiciones para ese desembolso. 6.500 millones de dólares en 27 meses, el Fondo Monetario va a establecer algunas condiciones que a nosotros como ecuatorianos, al ciudadano, nos va a afectar. ¿Usted podría, como economista, indicarnos qué podría pasar? Absolutamente. Mira, el FMI ahorita ha realizado unos desembolsos de 2.000 millones de dólares condicionados básicamente a 2 cosas. A que se va a cambiar la política de tasas de interés para que éstas aumenten y sigan favoreciendo más aún a los bancos. Y segundo, a que se liberalicen los precios de los combustibles en el mediano plazo. Ambas cosas van directo al bolsillo del emprendedor, del empresario, de la familia ecuatoriana que tiene una deuda o que tiene que usar el transporte. Y eso es todo el Ecuador. Entonces, es una afectación directa, pero se irá implementando en el mediano plazo. El resto de los fondos, esos 4.500 millones de dólares, están condicionados a la aprobación de leyes restrictivas aún más fuertes que impiden que el Estado pueda invertir en la economía, que impiden que el Estado tenga rectoría sobre el Banco Central. Y si no tenemos rectoría sobre el Banco Central, y es el Banco Central el que regula a los bancos privados, lo que se está diciendo es que se deje a los bancos privados sin regulación. Así que eso nos preocupa muchísimo, es abiertamente inconstitucional y no lo vamos a permitir. Perfecto. Usted hablaba de reactivar la economía a través de la repatriación de 30.000 millones de dólares que se encontraban fuera. ¿Cómo pretende hacerlo eso?
Mira, esos 30,000 se dividen de la siguiente manera. El Estado ecuatoriano por sí mismo tiene cerca de 3.500 millones de dólares depositados en un banco en Suiza. Nosotros vamos a disponer sobre esos recursos para que sean invertidos en la economía ecuatoriana. Para empezar, vamos a abrir una línea de 100 millones de dólares exclusivamente para mujeres víctimas de la violencia de género, para mujeres emprendedoras. Otros 100 millones de dólares para jóvenes, directamente para que puedan realizar emprendimientos cuando tienen ideas brillantes, pero no tienen el apoyo del sistema formal. Y vamos también a abrir una línea de 100 millones de dólares específica para pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Y obviamente más recursos para poder impulsar y reactivar nuestra economía nacional. Luego tenemos 6,000 millones de dólares que tiene la banca privada en el exterior. Apenas 5 bancos tienen toda esa plata, generalmente en Miami. Les vamos a ordenar a partir de un aumento del coeficiente de liquidez doméstica para que pase del 60 al 88%, entre paréntesis tenemos ya los estudios técnicos listos, para que se revierta esa plata al país y se invierta en la economía nacional, es decir, en negocios ecuatorianos, en crédito para productores ecuatorianos, para fábricas ecuatorianas y que generen trabajo de ecuatorianos. Y finalmente tenemos otro segmento que son de grupos pudientes, de unas pocas familias, grupos económicos que tienen recursos en el exterior, principalmente en Panamá, en Miami, en Suiza, y les vamos a decir que tienen que traer una parte de eso, sobre la base de incentivos, sobre la base de seguridad jurídica, pero también evitando que sigan saliendo los dólares del país. No puede ser, pues, que esos dólares que se generan en el Ecuador, que es trabajo ecuatoriano, tierra ecuatoriana, sudor ecuatoriano, luego empresarios que no quieren a su país decidan mandarlo afuera cuando eso tiene que estar invirtiéndose, generando riqueza, sí, pero en el Ecuador. En el anterior gobierno, en la anterior administración de Rafael Correa, se crearon varias instituciones públicas, en las cuales en este gobierno se cerraron como más de 20 ministerios o instituciones. Sin embargo, de estas no fueron evaluadas todas, e incluso yo como profesional en comercio exterior, me dio mucha tristeza de que Correos del Ecuador haya cerrado, porque realmente era una empresa que tenía mucho potencial a nivel internacional y que se no podía manejar a través de los cánones de las embajadas y los consulados del Ecuador en el mundo, y que no se activó esa economía a través de ellos. En esto, usted, esa carga fiscal que se generó en el anterior régimen, usted va a incrementar, va a aumentar nuevas instituciones, o las vamos a mantener durante su periodo, lo que tenemos en este momento, hasta a paliar la crisis económica. ¿Cómo lo vamos a manejar ahí? Mira, nosotros vamos decididamente a recuperar el rol del Estado en la sociedad. En medio de una pandemia hay elementos que hay que invertir urgentemente. Lo dice hasta el propio Fondo Monetario Internacional, pues, que hay que meter plata en la economía. El Estado tiene que hacerse presente en salud, en conectividad para la educación, en las empresas públicas estratégicas para garantizar las condiciones de supervivencia de la población. Y claro, en elementos tan cruciales como, por ejemplo, en la pandemia, en donde todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen, por ejemplo, nuestros productores campesinos. Imagínense si los campesinos dejaban de producir alimentos, en las ciudades nos hubiéramos muerto de hambre. Pero gracias a ese gran trabajo que han hecho los campesinos, pudimos sobrevivir. Imagínense otros países que no tienen producción alimentaria y tienen que importarla. Qué drama que han de haber estado viviendo en medio de la pandemia. Por esa razón, por ejemplo, vamos a crear el Ministerio para la Soberanía Alimentaria con 3 ejes. El de la agricultura familiar y campesina, que se enfoque en la producción adecuada. El eje de la salud, nutrición y el derecho a la alimentación, para que los ecuatorianos siempre tengamos como objetivo estratégico. Y el tercero, muy potente, el de la gastronomía y la potencia cultural alimentaria que tiene nuestro país, para también embarcarnos en ese eje que es fundamental para promover la rica tradición culinaria y la diversidad gastronómica que tiene el Ecuador para el mundo. ¿Qué va a pasar con el tema de la corrupción?
Bueno, la corrupción es un comportamiento absolutamente criticable. Nosotros tenemos ejes de acción directamente alrededor de ellos. Primero, vamos a combatir la corrupción pública y privada. No podemos olvidarnos de que así como hay funcionarios deshonestos que tienen que ir a la cárcel cuando cometen fechorías o esconden capitales en paraísos fiscales, también hay la corrupción privada, esa de la evasión tributaria, esa de cuando logran mover asambleístas para que aprueben leyes que les terminan perdonando miles de millones de dólares en impuestos, los que manipulan al sistema judicial para que también les exoneren de las multas. Por ejemplo, las empresas telefónicas que acá movieron a unos jueces y les terminaron perdonando cerca de 200 millones de dólares en multas por violación de la legislación antimonopolio. Eso también vamos a combatir con toda la fortaleza del caso. Seremos implacables. Y por otro lado, vamos a prevenirla, sobre todo cuidando el recurso público con las herramientas que nos da el mundo moderno, a través de la transparencia radical. Por ejemplo, hemos propuesto al Consejo Nacional Electoral que en esta campaña electoral, ahora mismo, queremos demostrar nuestro compromiso por la transparencia. Se transparenten todos los aportes de campaña y todos los gastos electorales de todos los candidatos en el portal web del Consejo Nacional Electoral mediante la política que se llama Open Data o datos abiertos, para que cualquiera pueda ver cuánto se está recaudando, de quién están recaudando los aportes de campaña y en qué se va gastando. Nosotros lo que le planteamos al país es una política de recaudación llamada crowdfunding, es decir, que cada ciudadano pueda hacer aportes de a 5, de a 10, de a 20 dólares, y de esa manera es una campaña financiada por la ciudadanía y no por una chequera bancaria. Y sobre todo por las mafias, ¿no? Para terminar, y ya con esto le doy paso a mi compañero simplemente para liquidar una pregunta de nuestros amigos, es sobre el tema de las discapacidades. Tenemos un CONADIS que realmente no tiene efecto, que donde más bien debería existir una subsecretaría de discapacidades real, en donde exista una inspección continua y permanente para dar seguimiento a los casos que se evidencien y que son necesarios y de prioridad. Y sobre todo de esto, por el tema de los carnet que han sido vulnerados y que han sido obtenidos por gente sin escrúpulos, digámoslo así. Eso, y pues el CERCOP. Para finalizar, el CERCOP. Si va a mantenerse, o tendríamos también que depurar esa parte. Mira, comencemos por la segunda parte. El servicio de contratación pública es una innovación muy importante que contribuyó a la transparencia, a la sistematización, a los protocolos adecuados de compra pública de nuestro país. Pero es insuficiente lo que se ha hecho. Hay que ir aún más. Hay que ser aún más radicales con la transparencia de los datos, en tratar de sistematizar la información en formatos abiertos, en permitir que las reglas no haya la típica trampita que a veces inventan para dirigir los procesos. Afortunadamente tenemos experiencia en la regulación adecuada de aquello. Participo del Observatorio de la Contratación Pública fundamentado en España, y vamos a poder ofrecer alternativas muy concretas para que los ciudadanos hagan la veeduría social sobre cómo se ejerce la política de contratación en el Ecuador. Y sobre la pregunta del CONADIS y las discapacidades, mira, la política de discapacidades nuestra va a ser verdaderamente inclusiva, no solo desde una perspectiva de la salud, con una subsecretaría ahí, sino una, por ejemplo, de política de inclusión en el ámbito de la educación. Es tan importante el trabajo que hay que hacer ahí para poder tener a todos nuestros hermanos con discapacidades, niños con discapacidades, incorporados plenamente al proceso educativo. Vamos a trabajar muchísimo con la Federación Ecuatoriana de Personas No Videntes para poder producir material, currículo educativo en los formatos adecuados. Vamos a trabajar con la Federación de Personas Sordas para poder regular los medios de comunicación, para que permanentemente haya la disponibilidad o de traducción o interpretación, simultánea, o de los subtítulos generados automáticamente a través de las tecnologías de información. Es decir, es un trabajo integral a nivel de toda la sociedad que tenemos que hacer, y no una cuestión meramente de regalar o distribuir carnets sobre la base de las mafias de la corrupción. Nosotros eso incluso hemos denunciado, ya que solo en autos importados sobrevalorados le terminó costando al país más de 140 millones de dólares
que salieron del Ecuador en carnets falsetas. Muy bien, estimado economista, unas dos últimas preguntas en honor al tiempo. En el ámbito de la seguridad social existe una deuda que bordea los 7.139 mil millones de dólares. ¿De qué manera cubrir esta deuda histórica con los desafiliados y lograr su reinstalación en la seguridad social? Por favor. Mira, la seguridad social tiene problemas estructurales que van más allá de la coyuntura actual que estamos viviendo. Obviamente tenemos que corregir los problemas coyunturales, que quiere decir volver a establecer los controles en el ámbito de inspección laboral y de seguridad social para que los ecuatorianos estemos afiliados y que no hay algún hito que quiera hacer las trampas por el contexto de la pandemia. Pero esa es coyuntura. Lo estructural tiene que ver con variables demográficas. ¿Qué quiere decir eso? La estructura etaria de edad de la población ecuatoriana todavía tiene una población predominantemente joven. Y eso significa que hay la oportunidad de generar ingresos para cubrir las jubilaciones. Sin embargo, a pesar de que la estructura demográfica es la adecuada, es la correcta, esa población joven no está trabajando. Entonces, para poder solucionar el problema de la seguridad social, incluyendo el pago de las deudas que se tiene por parte del fisco, se tiene que poner a la gente a trabajar. Y eso significa una política de trabajo digno universal, pero sobre todo a la población juvenil de entre 16 y 29 años, para que tenga oportunidades de empleo formal con afiliación del caso, y de esa manera se va a fortalecer la estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y va a mejorar las condiciones actuariales del mismo. Estos son temas que sabemos cómo hacerlo, los hemos hecho en el pasado, pasamos de 20 al 40% de afiliación y ahora tenemos unos retos de poder nuevamente duplicar esa cifra. Va a ser un reto enorme, pero sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado y ahora lo vamos a hacer mejor. Muy bien, su relación con la prensa y los medios de comunicación, ¿se volverá a poner en debate público la ley orgánica de comunicación para proponer reformas, enmiendas o correcciones, estimado economista? Mira, la relación con los medios de comunicación va a ser abierta. Así como estamos teniendo esta conversación ahora, vamos a tener muchas conversaciones con los medios de comunicación a lo largo del gobierno, preservando absolutamente los derechos vinculados a la comunicación, a la información y demás derechos humanos contemplados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. No vamos a impulsar la creación de una instancia administrativa para la regulación y control de los medios de comunicación, pero confiamos en que la institucionalidad judicial tendrá que permanecer ahí porque es parte de cómo se dirimen los conflictos en una sociedad civilizada. Así que la relación con los medios va a ser fructífera. Trataremos de impulsar políticas para que la producción cultural ecuatoriana se vea reflejada también en los medios de comunicación y pueda haber una política de mayor equidad distributiva en el espectro radioeléctrico que facilite el acceso a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, por ejemplo, y obviamente profundizar en lo que implica los derechos de la comunicación desde una perspectiva intercultural y plurinacional. Muy bien, la última consulta para finalizar esta entrevista. La integración regional en América Latina fue uno de los planes que lideró en su momento el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo usted retomaría aquel proceso, estimado economista? Mira, nosotros somos unos convencidos de la integración regional, no solo por las cuestiones identitarias, que somos hermanos latinoamericanos, sino por razones de conveniencia. El Ecuador es un país relativamente pequeño y le conviene absolutamente estar integrado regionalmente, porque solo así va a tener fuerza de bloque para poder negociar con otros bloques como el europeo, el norteamericano o grandes potencias como Rusia o China. Necesitamos actuar en bloque y lo que sí me queda es un enorme dolor que un presidente ecuatoriano, como es Lenín Moreno, haya decidido renunciar a que Quito sea la capital de Sudamérica. Eso es imperdonable. Nosotros vamos a resarcir los daños, vamos a recuperar la integración regional y seremos protagonistas de ese proceso de integración regional, no solo entre gobiernos o entre estados, sino entre los pueblos. Por ejemplo, en el eje educativo, científico, tecnológico y cultural, vamos a impulsar intercambios estudiantiles para que la juventud ecuatoriana pueda pasar, por ejemplo, un semestre en México,
en Brasil, en Argentina, en Cuba, en Perú, y de esa manera construir lazos de hermandad que serán permanentes y de por vida y que profundizarán nuestros lazos de integración regional. Muy bien, hemos finalizado esta entrevista, economista, nos quedan muchísimos temas, en verdad nos gustaría contar con su participación para una nueva entrevista. La FOACE nos hace llegar un mensaje, dice que apoya su candidatura y a la vez solicitan tener una reunión directa para dar a conocer la visión de desarrollo para el país que tiene la organización y apoyarle en todo lo que sea necesario en territorio para ganar en una sola vuelta. Comunicado de la FOACE que nos han pedido hacerle conocer economista. Y para terminar esta entrevista, su mensaje final a la ciudadanía, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Lo que tiene que saber la ciudadanía ecuatoriana es que luego de esos intentos de proscripción política, de evitar que el progresismo pueda verse reflejado en la papeleta electoral, ahora estamos a punto de estar ahí. Somos ahora las listas 1 y estamos ahí para recuperar la esperanza, para recuperar el futuro, para recuperar nuestra autoestima y con confianza, entre todos, juntos, un gobierno junto a su gente, poder nuevamente darles oportunidades al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Gracias a usted, estimado economista, y realmente la participación de usted ha sido muy importante, que se conozca y que la ciudadanía en este tiempo de elecciones tenga conciencia de lo que vamos a tener como candidatos y lo que tenemos como candidatos y lo que representarán a nuestro futuro en el Ecuador. Yo también agradecerle, pues, y a todos los que nos siguen, no se olviden, si que les gustó esta entrevista, de darnos like, y pues si no les gustó también, pues estamos abiertos a todos, estamos democráticos, y pues felicitarle su candidatura que ya se haya inscrito. Muchas gracias. Muy bien, entonces tengan todos ustedes un buen resto del día. Saludos cordiales.